no quería exagerar, quiero decir, no es lo mismo estar Nepantla cuando uno tiene enfrente un ejército invasor que estar Nepantla cuando uno lo que está es más bien perplejo respecto de las barbaridades que sus antepasados han cometido a lo largo de la historia y por la situación en la que estamos ahora. O sea, dicho en broma, estar Nepantla como estaban los prehispánicos en 1520 es una tragedia, y estar Nepantla como lo estamos algunos de nosotros en el mundo actual, cuando nos solidarizamos con los oprimidos y explotados de hoy, pues bueno, siempre se puede llevar con cierto buen humor y, en fin, y citando de vez en cuando a Roto y sin mayores dificultades, ¿no? O dicho como dirían ellos, nuestros dioses, los que los tengáis y tal, pues no han muerto como los suyos en 1500 y pico, ¿no? Para acabar, no se querría decir, puesto que siempre que hablamos de estas cosas obligadamente casi tenemos que ponernos melancólicos, pues habría que intentar acabar diciendo algo positivo. En fin, tenemos algún criterio, tenemos algunos criterios positivos en esto del encuentro, el encontronazo, el choque entre culturas, para ahora y para los tiempos que parece que van a venir. Muy esquemáticamente diré dos cosas que pienso sobre eso. Creo que sí, ¿no? Uno, a mí me parece que es tratar de ver la identidad, la proximidad, la concordancia, donde generalmente solo se ven o solo se tiende a ver diferencias culturales, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de ver las diferencias donde generalmente solo se ve identidad, ¿no? Esto es llevar la contraria a la mayoría de los contemporáneos, pero me parece que es un buen criterio. No me lo he inventado yo, se lo inventó un personaje llamado Antonio Gramsci hacia 1930 y tantos, cuando empezaba a subir el racismo en Europa, y me parece muy buen criterio para el momento en el que estamos, ¿no? Después, creo que no los voy a necesitar en los 5 minutos. Después creo que habría que pensar acerca de dónde hay que poner hoy en día los acentos, particularmente respecto de este problema que os preocupa, que es el trato a los inmigrantes, ¿no? Si en la consideración del inmigrante como fuerza de trabajo incorporada al proceso productivo de los países de acogida, que mayormente son los mismos países que fueron imperiales y colonialistas en un momento anterior, ¿no? O bien en la consideración del inmigrante como extranjero, ¿no? Cultural y religiosamente diferenciado respecto de la posición de acogida, ¿no? O, si conviene, poner el acento en las dos cosas a la vez, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido de que todo nos iría mejor a todos si pusiéramos fundamentalmente el acento en lo primero. Bueno, a lo mejor Verena ahora me riñe porque, en fin, para los antropólogos no poner el acento en lo cultural. Pues me alegro que no me riñas. Pero en cualquier caso creo que una de las cosas tremendas que está pasando en los últimos tiempos es la exageración, o por lo menos la falta de equilibrio en los dos asuntos, ¿no? Lo que suele ocurrir ahora es que pues las clases dominantes de los países receptores usan
usan la mano de obra inmigrante con criterios casi exclusivamente economicistas, referidos al mercado de trabajo, y luego, en cambio, no ellos mismos, sino sus ideólogos, pues priorizan en su discurso la diferencia cultural y religiosa de los inmigrantes, con lo cual pues contribuyen a hacer aumentar las desconfianzas de los de abajo sobre los extranjeros, y así es como se da a la xenofobia y al racismo en el momento actual. Para invertir esa situación parece claro que habría que repensar también la noción o el concepto de ciudadanía que tenemos teniendo desde hace mucho tiempo, y tal vez poner más el acento en, como dice entre otros Javier de Lucas, ¿no?, en la ciudadanía por vecindad que en la ciudadanía por nacionalidad, lo que tiene mucho que ver con la vieja historia. Bueno, en líneas generales, esas son las cosas que se me han ocurrido leyendo el papel que nos habéis mandado y el reto ante el que nos ponéis, y espero que lo dicho pues sirva para discutir más. Muchas gracias. Yo creo que todas y todos estamos bastante percibidos de que Francia no es en estos momentos el mejor ejemplo, ¿verdad? Las expulsiones de lo que consideran extranjeros son no solamente preocupantes, sino llegan a ser vergüenzas históricas, ¿verdad? Situaciones tremendamente inaceptables desde nuestro punto de vista. Así nos situamos, digamos, en esta invitación con una clara crítica, que es la que compartimos acá, hacia lo que se reproduce no solamente en las iglesias, que no nos extrañaría, ¿verdad?, sino en las escuelas, y que hemos podido constatar en la vida cotidiana y durante procesos de años sostenidos también en las universidades, ¿no? La falta de elaboración con un pasado que no es tan pasado, sino que, como proponemos en el título, se convierte permanentemente como una afrenta del presente, es un trabajo pendiente desde nuestra perspectiva en el Estado español y también en Cataluña. Así comento lo de Francia, porque si bien es cierto, en esa sociedad pasan cosas como esas, también es cierto que hace pocos años se creó el Comité por la Memoria de la Esclavitud, y hace solamente unos días estuvo quien le dirige, que es Françoise Berger, y esta profesora, esta mujer que por primera vez estuvo en el Estado español y fue detenida en el País Vasco porque protestaba en contra de la deforestación de una zona del País Vasco, y comentaba eso en su conferencia, ¿verdad? Tuvo a bien compartir cómo el proceso de crítica, de autocrítica que se impulsa y que ha logrado niveles institucionales como eso, como la creación por ley, porque ese comité no es una instancia marginal, sino realmente ha logrado, digamos, una instancia de gobierno que se creó a través de un acuerdo legislativo, ese comité para no olvidar, ¿verdad?, para no olvidar el proceso en el que han sido partícipes, que consideramos que son avances, que no van a terminar de explicar en dónde está ubicado el ejército francés ni a dónde exportan el armamento que producen, ¿verdad? Pero creemos también que ese tipo de expresiones en esta sociedad todavía resultan a veces bastante utópicos, ¿no? El avanzar en el construir, digamos, una mirada más certera sobre el sí mismo es un imperativo cuando un nuevo ciclo de expansión en otras regiones se está realizando, ¿verdad? Pues gracias, Francisco, y le dejamos entonces el tiempo a Alejandro, que Andreasi